Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Vamos a empezar la sesión de hoy. Hoy quiero dedicarla a terminar de explicar lo que les había comentado del uso de los controles visuales. Entonces, les voy a compartir unas diapositivas en PowerPoint. De hecho, ya ven que había subido unos apuntes y los reforcé con otros casos que detecté en las tareas. ¿Ya están viendo ahí las diapositivas? Sí, profe. Ok. Este, bueno, pues vamos a empezar, miren. Voy a comenzar a proyectar las diapositivas y les voy a ir platicando de algunos casos que vi en las tareas, ¿no? La intención de explicar esto del uso de los controles visuales es que, pues obviamente para muchos ha sido la primera experiencia programando de manera visual y pues eso implica que pues no tienen mucha experiencia usando este tipo de controles. La idea es pues se comiencen a familiarizar de manera correcta, ¿verdad? Con los controles visuales, porque pues prácticamente de aquí en adelante ya todo va a ser así, salvo raras excepciones de algunas aplicaciones que les encarguen por ahí. La gran mayoría de sus aplicaciones futuras pues va a ser de manera visual. De manera próxima e inmediata, pues el próximo semestre van a llevar la clase de estructuras de datos y se va a impartir de manera orientada a objetos y en un ambiente visual. Y ahí pues van a desarrollar aplicaciones aún más completas de lo que estamos viendo aquí. Entonces, me gustaría que ya el próximo semestre pues no tuvieran ninguna duda de cómo aprovechar al máximo las ventajas que tienen algunos controles visuales. Entonces, esa es la razón por la que vamos a ver estos apuntes. Ahí ya les aparecieron las preguntas detonadoras. Sí, profe. Ok, bueno, entonces empezamos, miren. Cuando se comienza a programar de manera visual, pues muchos estudiantes tienen las dudas de cuáles son los controles visuales más comunes, cómo se utilizan, cómo saber cuál es el control más recomendado para capturar ciertos datos. Y bueno, también detecté que no despliegan bien algunos datos y algunos mensajes para que el usuario los interprete, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta que ya vayan haciéndose a la idea de que no son ustedes mismos quienes van a operar sus propios sistemas. Nosotros como programadores pues nos encargamos del análisis, del diseño, de la codificación, pero nosotros no lo vamos a usar. Entonces hay que pensar en cómo mostrar los datos para que el usuario los interprete de la mejor manera, ¿no? Pensando en que no vamos a estar nosotros a un lado de él para explicarle, mira, esto significa esto otro. No hay que estar ahí, no hay que estar con esa mentalidad, ¿no? Entonces, pues esto ya lo habíamos visto, ¿no? Son los controles visuales más comunes. Obviamente hay muchísimos ahí en el cuadro de herramientas, ¿no? Esto ya los habíamos visto. Ya habíamos platicado del textbox, nomás estoy haciendo así un repaso porque, bueno, esto lo dejé en las diapositivas, ¿no? Ya sabemos que el textbox se usa para capturar datos libremente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que no se recomienda capturar en textboxes. De entrada, pues datos que sean booleanos, ¿no? Preguntas de tipo sí o no. Por ejemplo, ¿tiene seguro de vida? Sí o no. ¿Asistió a un simposio? ¿Recibió el curso de capacitación? Para eso se recomiendan más los checkboxes. Acuérdense que el checkbox es aquel cuadrito en el que si le damos clic se pone la palomita y si le volvemos a dar clic se quita, ¿no? Entonces ahí estamos indicando si tiene o no, o si cumple o no con cierta condición. No se recomienda capturar en un text box pues las fechas, ¿no? Ya sabemos que para eso tenemos el datetime picker, ¿no? Acuérdense que al capturarlo en el text box le estaríamos dando al usuario la libertad de que escriba lo que quiera en el formato que quiera.
Entonces, al darle esa libertad, corremos el riesgo de que el usuario o capture mal, o no capture, o capture en un formato que no lo puedas reconocer, que no lo puedas usar para posteriores operaciones en tu aplicación. No se recomienda capturar datos de opción múltiple. Por ejemplo, cuando quieres escoger el sexo de una persona, cuando quieres escoger qué carrera estudia una estudiante en el TEC, o qué cursos ha impartido un determinado maestro, ¿no? Ya sabemos que para eso pues, se recomiendan pues, los radio buttons, el combo box o los mismos checkboxes, ¿no? No se recomienda el text box para capturar datos que son calculables. Muchas veces desplegamos un dato como resultado de alguna operación, pero hay que procurar a ese text box que tenga un dato calculable, ponerle una propiedad read-only. Al ponerle la propiedad read-only, aparece como aquí en la muestra, aparece así como deshabilitado, ¿no? De tal manera que sí se despliega el dato, pero no te da la oportunidad de que lo modifiques, ¿no? Muchas veces ponemos el text box, desplegamos el dato y lo dejamos normal, entonces con eso le estás dando la oportunidad al usuario de que le dé clic en ese text box y que modifique el valor. Vean el caso aquí de los datos de la factura que quedan deshabilitados o la edad que se calcula a partir de la fecha de nacimiento de una persona, ¿no? Entonces no le des la oportunidad al usuario de que lo modifique, ¿no? ¿Okay? Vamos a hablar ahora de los checkboxes. Los checkboxes son, como decía hace rato, pues aquellos cuadritos donde podemos seleccionar a través de una palomita si tiene o no, o si cumple o no con una cierta condición. Recuerden que los checkboxes, a diferencia del radio button, permite al usuario no seleccionar ninguno de ellos, o seleccionar solamente uno, o seleccionar varios, o todos. Entonces hay que tener cuidado de cuáles son los datos que quiero capturar a través de checkboxes. Por ejemplo, se recomienda para capturar datos booleanos. Este fue uno de los errores más comunes que detecté en la última tarea, de que ponían checkboxes porque era un requisito de la tarea, pero luego concatenaban los resultados, ¿no? Vamos a ver este ejemplo, miren. Imagínate que quieras escoger, pues, cuáles son los cursos que ha impartido un profesor en el TEC y pones como opciones fundamentos de programación, programación orientada a objetos, estructura de datos, pensando en que algunos maestros no han impartido ninguna de estas, algunos han impartido solamente una, algunos han impartido varias de estas materias o algunos han impartido todas estas materias que se están desplegando, ¿no? Entonces no se recomienda concatenarlo. Por lo tanto, no es recomendable que en la clase pongas una sola variable de tipo string donde vayas a juntar todos los cursos seleccionados. Imagínate, por ejemplo, como en este caso, en este fragmento del group box que les estoy mostrando en pantalla, si el usuario selecciona fundamentos y estructura de datos y que los juntes en una sola variable de tipo string, eso no es recomendable. Muchos hicieron esto que estoy mostrando aquí en el código, de que revisaban si fue seleccionado una determinada materia, pues le concatenaban. Concatenar significa pues juntar, ¿no? A través del operador más igual. Por ejemplo, aquí, a la variable cursos impartidos, le fueron juntando la materia que seleccionó el usuario, ¿no? A través de las concatenaciones. Entonces, al final, en una sola variable, que se llama, en este caso, cursos impartidos, pues estaban todas las opciones seleccionadas. Entonces, eso no es recomendable. ¿Por qué no se recomienda? Porque con esta estrategia no me sería posible identificar si se impartió un curso de manera individual. O sea, si yo quisiera saber, por ejemplo, qué maestros han impartido fundamentos de programación solamente, pues no lo voy a poder saber, porque en la concatenación tengo fundamentos, pero también tengo estructura de datos.
Entonces, por esa razón no se recomienda esto. ¿Qué es lo que se recomienda? Poner un dato de tipo booleano por cada curso impartido en la clase, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en el diseño de esta clase, pues tengo 3 datos booleanos. Obsérvese que son de tipo bool. Entonces, tengo uno por cada materia, de tal forma que simplemente aquí puedo saber de manera individual cuál curso se ha impartido. Directamente lo obtengo de la propiedad checker de cada uno de los checkboxes. Entonces, con esta forma, sí puedo saber exactamente cuál o cuáles cursos ha impartido cada profesor. Entonces, este es el diseño recomendable. ¿Por qué puse estas diapositivas? Porque en la tarea muchos estudiantes concatenaron sus opciones. Y es más, muchos ni siquiera la concatenaron. No se percataron de que al poner varios checkboxes, el usuario pudiera seleccionar varios. Entonces muchos cometieron el error de que nada más checaban el primero. Y ese era el que mostraban en el Data Grid View. Pero no se dieron cuenta de que el usuario tenía la posibilidad de escogerlos incluso todos. Entonces nada más mostraban el primero en el Data Grid View. Ese fue un error muy común que detecté en la tarea. El radio button. Pues ya sabemos que el radio button es de opción única, a diferencia del checkbox. Pero un gran error que cometieron muchos también es que cuando pones radio buttons, debes seleccionar al menos uno. Acuérdate que siempre debe haber una selección. Por default, pues tú vas a configurar el que tú quieras. El error es que si no pones ninguno, corres el riesgo de que el usuario no seleccione ninguno. Acuérdate que la programación visual está basada en eventos. Entonces, ¿qué pasaría si el usuario selecciona los otros controles, pero no selecciona el radio button? Entonces, siempre que pongan un radio button, por lo menos debe estar seleccionado uno de ellos, el que tú quieras. Selecciona por default cuál es el que vas a querer. ¿Ok? Entonces, ese fue un error también común que detecté en la tarea. ¿Para qué no se recomienda el radio button? Para escoger, aunque sea de opción única, pero que sean muchas opciones. Cuando, por ejemplo, este caso que les estoy mostrando aquí en este fragmento de una forma, ahí tengo muchas opciones. Y es cierto, sí se puede capturar mediante un radio button. El problema es que si pones muchas opciones así, pues estás ocupando mucho espacio de la forma que pues, quizá lo necesite para otros controles. Entonces se recomienda en ese caso poner mejor un combo box. Recuerden que el combo box es aquella ventanita que es desplegable, ¿no? Le das un clic a la flechita, se despliegan las opciones, se expande la ventana, escoges la deseada y luego se vuelve a contraer para que no ocupes tanto espacio, ¿no? Precisamente aquí está el combo box, aquí está lo que les decía, ¿no? La ventanita se despliega con las opciones, escoges la que gustes y luego se vuelve a contraer dejando libre el espacio de la forma, ¿no? Aquí fue donde agregué cosas nuevas a las diapositivas. Miren, en el Data Grid View. Pues, bueno, ya sabemos que el Data Grid View es una cuadrícula que es semejante a un arreglo bidimensional, ¿no? Ahí está el código para agregar las columnas. Ya sabemos que tiene ciertas propiedades que nos conviene modificarlas para nuestras aplicaciones, ¿no? No permitir agregar renglones, no permitir borrar columnas, establecer el ancho de la columna automático, no permitir borrar renglones, autoajustar el ancho para seleccionar todo un renglón completo, no permitir seleccionar varios renglones, solamente uno, y en nuestro caso pues es muy importante también dejarlo de solo lectura, ¿va? No siempre se deja así, pero para nuestras aplicaciones así lo vamos a configurar. Les agregué estas diapositivas donde esto lo vamos a usar mucho el próximo semestre, de que tenemos un Data Grid View que despliega los datos de muchos objetos. Entonces yo quiero que cuando le den clic a un Data Grid View, a un renglón, esos datos
se reflejen en los datos de captura, como seleccionar un objeto, ¿sí? Entonces aquí les puse este código para que lo revisen, bajen las diapositivas. De hecho, ya subí estas actualizaciones ahí a la sección de materiales de clases de la pestaña de archivos, aquí en el Teams, para que lo descarguen y vean. Entonces aquí les pongo el código de cómo se le hace para seleccionar un renglón del Data Grid View. Entonces yo quiero, por ejemplo, imagínate que en el Data Grid View yo tenga los datos de muchos autos que vende una agencia de autos, por ejemplo, ¿no? Entonces quiero que cuando le den clic en algún renglón del Data Grid View, se seleccione ese auto y se capturen esos datos en un objeto, ¿no? Para después utilizar el objeto a mi antojo, ¿no? Entonces, ¿para qué es lo que no se recomienda el Data Grid View? No se recomienda que muestre valores true o false en datos booleanos. Por ejemplo, si tengo un dato que sea de tipo booleano, como el empleado tiene seguro de vida, y la respuesta sea true o false, o el empleado está capacitado, no se recomienda que desplieguen los valores así literalmente true o false en los Data Grid View, en alguna celda del Data Grid View. Ya que, acuérdense, el usuario quizá no sepa qué significa true o qué significa false. Entonces no va a saber interpretar ese valor. Recordemos que pues nosotros sí lo sabemos porque nosotros programamos la aplicación, pero tenemos que ponernos en los pies, en los zapatos del usuario para que él le mostremos los datos de la mejor manera en que él los pueda interpretar, ¿no? Entonces vi muchas aplicaciones que cuando mostraban los datos en el Data Grid View aparecían las palabras true o false. Entonces eso no es recomendable. No es recomendable tampoco mostrar imágenes o fotografías en las celdas. Esto lo puse, esto es nuevo en estas diapositivas. Lo puse porque el próximo semestre vamos a usar fotografías también. ¿Se das de cuenta? Por mencionarles un ejemplo. Si yo diseño una aplicación de empleados con los datos de los empleados, quiero también controlar la fotografía del empleado. Entonces, en las clases de estructuras de datos, muchos estudiantes ponen la foto ahí en una celda. La celda está muy pequeñita, entonces si tú pones una foto, pues no se aprecia, ¿no? Porque está muy pequeñita la celda. Entonces no es recomendable poner imágenes o fotografías en la celda, ¿no? Porque aparecen de manera así, pues exageradamente pequeña, ¿no? Entonces no se recomienda eso, ¿no? Entonces, aquí está lo que les decía, miren, muchos estudiantes al momento de mostrar datos en el Data Grid View le ponían true o false en el seguro de vida. Por ejemplo, en este caso, miren, vean este diseño de forma, ¿no? Donde tengo los datos del empleado, yo capturo el seguro de vida a través de checkboxes, pues obviamente son datos booleanos, ¿no? Perdón, pero pues resulta que cuando le das clic a capturar, pues aparecen en el Data Grid View como true o false. Entonces, eso no es recomendable. Entonces, les había mostrado este ejercicio, lo complementé un poquito, ¿no? Para que quedara más explicado, ¿no? Nos preguntan aquí, nos dicen, diseñe la forma y seleccionar los controles visuales más adecuados para objetos de la clase empleado, donde los datos son el nombre, obviamente de tipo string, el grupo de tipo char, la fecha de nacimiento, donde también necesito calcular y mostrar su edad del empleado, el sueldo del empleado de tipo doble, saber si tiene o no seguro de vida, que es booleano, saber si está capacitado o no, también booleano, el sexo de tipo string y el grado máximo de estudios también de tipo string. Entonces diseñamos una clase así. Aquí tenemos cada uno de los campos que acabamos de mostrar, excepto la edad. La edad es un dato calculable. Acuérdense que cuando yo tengo datos calculables, no se recomienda tener atributos. En su lugar, pues tengo aquí la fecha de nacimiento.
a partir de la fecha de nacimiento, pues yo puedo calcular la edad de la persona. Entonces no es necesario que ponga un atributo de tipo entero para la edad. Para eso voy a tener un método que se llama calcular edad. Este método, pues obviamente va a tomar la fecha de nacimiento y comparando con la fecha actual, pues va a calcular cuántos años tiene ese empleado. Entonces no es necesario agregar un atributo cuando son datos calculables. Siguiente, el grupo en el que puede estar el empleado es de opción múltiple, pero bueno, de opción única dentro de varias opciones. Puede ser A, B, C o D. Aquí también tengo las opciones para el grado máximo de estudios, ¿ok? Y se incluye en este diseño la sobreescritura del método toString, porque vamos a desplegar los datos del empleado, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo. Y vamos a hacer una composición sencilla, donde vamos a pensar que una empresa contrata muchos de esos empleados. Entonces, obviamente, pues voy a tener una lista de empleados, ¿no? Aquí tenemos la composición donde están las 3 reglas para que se cumpla la composición. Aquí está la regla número 1, que es la lista de empleados. La regla número 2, que es insertar un método para insertar un empleado a la lista de empleados. Y la regla número 3, que es el destructor. Adicionalmente, pues le agregamos a la clase del todo, que en este caso se llama empresa, el iterador para poder desplegar en un Data Grid View todos los empleados que tiene almacenada la empresa, ¿no? O que trabajan en la empresa. Miren, vamos bien hasta ahí. No sé si tengan alguna pregunta. Les agradecería si me contestan en el micrófono porque ahorita pues no estoy viendo el chat, ¿eh? No, profe. Decidí incluir estas diapositivas porque las vamos a usar, miren. Hay un operador que se llama operador condicional y me di cuenta la vez pasada que les platiqué de esto, que algunos pues no lo saben usar. Vamos a ver de qué se trata el operador condicional y cómo lo vamos a utilizar nosotros para desplegar datos. En este caso, en esta aplicación, los datos booleanos, cómo los vamos a desplegar. Entonces, miren, vamos a empezar explicando el operador condicional. Este operador en realidad es un if-else, nada más que de manera más sencilla, más contraída, vamos a decir. Entonces lo que hace este operador es que evalúa una expresión booleana, así como un if, y devuelve un resultado dependiendo si la expresión fuera verdadera o falsa. Tiene la sintaxis que les muestro ahí en ese recuadro, ¿no? Se pone la condición, ya sabemos que la condición pues, lleva operadores relacionales o conjuntamente con operadores lógicos, es una expresión booleana, y luego se pone el símbolo de interrogación. Este símbolo representa que enseguida esta acción se va a realizar si la condición es verdadera. Haz de cuenta que el símbolo se interpretaría como el then del if. Y luego estos 2 puntos representan el else. O sea, si la condición fuera verdadera, va a realizar la acción. Pero si la condición fuera falsa, entonces va a realizar la acción alternativa. Así es como se interpreta el operador condicional. Viene siendo un if-else, pero en una sola línea. Entonces, obviamente esto pues reduce el código y se hace más fácil de interpretar. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo, mira. Si tuviéramos ese fragmento del diagrama de flujo, la forma tradicional de codificarlo, pues sería esta, ¿no? Esta que estoy encerrando, donde si A es mayor que B, entonces la C va a ser igual a 1. Si no,
la C va a ser igual a 0. Entonces, esa sería la forma tradicional de codificar ese diagrama de flujo. Sin embargo, vean que eso implica pues escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas de código. Entonces, todo eso lo podemos resumir en una sola línea a través del operador condicional. Eso quiere decir que este diagrama de flujo lo puedo codificar así, con una sola línea. Es exactamente lo mismo que codificarlo de la forma tradicional a través de if-else. Entonces, obviamente, pues es mucho menos código, ¿no? Entonces, son equivalentes esos dos códigos. Nada más que uno ocupa una sola línea de código. ¿Cuál puede ser el uso que le vamos a dar nosotros? Por ejemplo, fíjate, imagínate que quiero desplegar la palabra sí o no cuando un empleado esté capacitado. Ya sabemos que la variable capacitado es de tipo booleano. Entonces, si el objeto mi empleado está capacitado, quiero que despliegue un sí. Caso contrario, que despliegue un no. Entonces, en este caso lo voy a usar para que no me salgan las palabras true o false en el data grid view o en algún otro control. Entonces, ¿cómo le hago? Aquí les dejo este fragmento de código, donde vean que aquí tengo el operador condicional. Miren, aquí está el operador condicional y aquí está el else. Entonces, en un message box, por ejemplo, muestro la palabra capacitado y si el empleado estuviera capacitado, que me aparezca la palabra sí. Si no lo está, pues que me aparezca la palabra no. Pues aquí están las dos opciones para evitar que me salgan las palabras true o false en el mensaje, ¿no? Entonces, para eso estaría usando. Haz de cuenta que todo esto que estoy agregando al message box es como si pusiera el if. Si mi empleado está capacitado, entonces que despliegue la palabra sí. Caso contrario, si no lo está, que aparezca la palabra no. Entonces, todo eso representa un if dentro del message box. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Profe, Mande. ¿cómo se representaría? Porque, o sea, ¿de dónde viene, por así decirlo? ¿Dónde que viene antes de la pregunta? ¿Cómo lo pondríamos en el diagrama? ¿Cómo? No entiendo. O sea, porque usualmente es como un método o algo así, y luego, o sea, del método llega a la pregunta, y pues lo que tengan que hacer llegaría por un conector, o ¿cómo sería? Lo puedes poner donde tú quieras, ¿no? O sea, simplemente aquí este es un ejemplo para desplegar a través de un message box y el empleado está capacitado o no, ¿verdad? O sea, imagínate que después de capturar los datos del empleado, que quieres mostrar si el usuario estuviera, si el empleado estuviera capacitado o no, ¿verdad? Ah, ok. Gracias, profe. ¿Algo más? Profe, tengo Ande, una duda. dime. Con este operador condicional, ¿dentro de un método podría llamar a otros métodos o Sí, solo? sí, Ok. también se puede. O sea, es un if normal, ¿eh? Puedes hacer lo que tú haces regularmente en un if, lo puedes hacer a través del operador condicional. Oh, está bien. Nada más Muchas que es una gracias. manera más compacta, ¿no? De escribir un if. Entonces vamos a sacarle provecho, ¿no? Entonces fíjate cómo le vamos a sacar provecho. Recuerden que vamos a sobreescribir el método toString del empleado. Entonces, yo quiero que cuando capture, cuando termine de capturar los datos de un empleado, por ejemplo, pues que me despliegue en un message box, que me confirme
se ha capturado el empleado tal que aparezcan sus datos, pero no quiero que me aparezcan las palabras true o false en el seguro de vida y en capacitado, ¿no? Entonces, para eso, pues pongo aquí esto, ¿no? Aquí es donde estoy evaluando a través de un operador condicional si quiero que despliegue sí o no en capacitado, ¿no? Entonces, con eso voy a evitar que me aparezcan las palabras true o false. Así, miren. Vean que ahora, cuando capturo los datos de un empleado, pues ya no me aparecen las palabras true o false, sino me aparecen sí o no. Entonces, eso le da mayor legibilidad para que el usuario lo pueda interpretar, ¿no? Porque si no, me aparecería seguro de vida true, capacitado false. Pues el usuario no sabría interpretar esos mensajes, ¿no? Entonces, para eso estamos aprovechando el operador condicional. Noten también que ahí me aparece la fecha de nacimiento y me aparece la edad, aunque la edad no es un atributo, sino la edad la estoy obteniendo a través del método calcular edad. Obviamente el método calcular edad obtiene la fecha de nacimiento, la fecha actual y hace el cálculo correspondiente, ¿no? Entonces me estaría desplegando la edad del empleado, aunque no la capturé. Lo que capturé fue su fecha de nacimiento. ¿Ok? Todo, profe, Ande. todo lo que está ahí son datos capturables, ¿verdad? De menos la edad, obviamente. Exacto. Exacto. Ok. De hecho, ahorita les voy a mostrar la diapositiva, ¿no? Donde viene el diseño de la forma. Entonces, fíjense, aquí les estoy mostrando el código del botón capturar. Y vean cómo el seguro de vida y capacitado del empleado, que son datos booleanos, los obtiene directamente de los checkboxes. Estos son checkboxes. Directamente de la propiedad checked obtiene si el usuario seleccionó o no esas opciones, ¿no? Y vean que el sexo de la persona, que es de tipo string, el sexo del empleado, los obtiene del texto del radio button seleccionado, ¿no? Aquí. Aquí se confirma nuevamente por qué es importante usar nomenclaturas, ¿no? En los controles, ¿no? Aquí claramente se aprecia que el CHK que tienen aquí, pues se trata de checkboxes y que aquí el RAD se trata de radio buttons. Entonces, estamos obteniendo los datos directamente de los controles, ¿no? Ya que formamos el objeto mi empleado, pues en esta parte, como de costumbre, pues lo insertamos al objeto del todo en la composición, ¿no? Lo insertamos a la empresa y luego lo vamos a mostrar a través de un método como tradicionalmente lo hacemos en la composición. Y luego aquí, después de mostrarlos, vamos a poner este message box para confirmar la operación. Entonces vean que aquí utilizamos la sobreescritura del método toString, la que acabamos de mostrar, ¿no? Esto también es muy importante, miren. Siempre que hagan alguna operación en su aplicación, pues pongan los mensajes correspondientes para que el usuario se asegure de qué fue lo que pasó en ese botón, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy recomendable que le despliegues al usuario un mensaje donde le confirmes, mira, ¿sabes qué? Se dieron de alta los datos, estos datos del empleado, ¿no? Entonces de esa manera el usuario se entera de que sí se llevó a cabo la operación, ¿no? ¿Cómo quedaría? Miren, para mostrar los datos, ahí acuérdense que, por ejemplo, el seguro de vida y capacitado son datos booleanos, ¿no?
Entonces aquí les pongo el código de cómo hacerle para que no despliegue true o false. Aquí están, miren. Vean que ahí utilizo nuevamente el operador condicional para que no me aparezcan true o false, sino que me aparezcan sí o no. ¿Ok? Vean que también despliego la edad del empleado en el Data Grid View. Pero obviamente por la edad no es un atributo. Entonces lo obtengo con el método calcular edad. Vean que puedo poner la fecha con diferentes formatos, no importa cómo la capturé, ya sabemos que la capturamos a través del data grid, del Datetime Picker, pero que lo puedo mostrar en diferentes formatos. Una fecha se puede mostrar con solamente los números o con las palabras del mes, del día, etcétera. En este caso, pues yo voy recorriendo la lista de empleados a través del for each. Entonces, por cada empleado que voy a encontrar, pues le voy a agregar aquí un renglón al Data Grid View y voy a calcular en qué renglón estoy a través de este código. Vean que aquí también utilizo el operador condicional. Sobre todo esto es para saber si es el primer renglón, ¿no? El primero que voy a agregar. Entonces, ahí descarguen las diapositivas para que revisen con detenimiento esta nueva forma de mostrar los datos en el Data Grid View. Y aquí únicamente la intención es pues evitar mostrar las palabras true o false en los datos booleanos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta de aquí? No, profe. Bueno. Entonces, al hacer eso, vean lo que pasa, miren. Fíjense cómo aquí me está capturando la edad, perdón, me está mostrando la edad obtenida a partir de la fecha de nacimiento, pero la muestra en un text box de solo lectura, para que no le dé oportunidad al usuario de modificarla, ¿no? O sea, es solamente para desplegar en tiempo real la edad de una persona, ¿no? Y vean que aquí, pues capturo datos booleanos a través de los checkboxes, ¿no? Pero ya no me aparecen true o false en el Data Grid View, sino me aparece sí o no, que es la manera correcta en que vamos a desplegar los datos, ¿no? Entonces, este es el diseño que les quería mostrar, ¿no? Porque como les digo, pues en la tarea, desgraciadamente, muchos estudiantes mostraban true o false. No se les tomé mal eso. De hecho, ese no fue factor para invalidar la tarea. Pero pues sí me di cuenta de eso, ¿no? Entonces, por eso me di a la tarea de preparar estos apuntes, pues para explicarles que eso no es recomendable, ¿no? Acuérdate, siempre le vas a mostrar al usuario datos de tal manera que los pueda interpretar él, ¿no? No lo muestres con tecnicismos propios de programación, porque recuerda que los usuarios no saben programación. Ellos conocen nada más el problema, más no el sistema, los detalles técnicos del sistema. Entonces no hay que mostrarle al usuario detalles técnicos de programación, ¿no? Pues lo recomendable siempre es mostrarle los mensajes o la información de tal manera que la pueda interpretar, ¿no? Y bueno, pues ahí les puse algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál sería el control visual más recomendable para capturar, por ejemplo, la fecha de caducidad de un producto? O si un producto tiene garantía, o el semestre que cursa un estudiante del TEC, o el puesto de una persona del TEC, la marca de un automóvil, etcétera, ¿no? Entonces, déjenme les muestro de una vez la aplicación para que la vean funcionando. Voy a abrir el Visual Studio.
Aquí estoy buscando la aplicación, ¿eh? Permítame tantito. Les voy a compartir la pantalla de Visual Studio. Me avisan en cuanto la vean. Ya se ve, profe. Ok. Voy a ejecutar. Me avisan en cuanto vean la ejecución. A ver si sale. ¿Ahí ya la están viendo? No, no se ve. Voy a tener que compartir. Es que se comparte de manera diferente aquí. Me avisan en cuanto vean la aplicación. Ya. Ok. Ya, profe. Entonces miren, ahí está la ventana. Voy a capturar los datos de un empleado. El combo box, donde escojo el grupo, exactamente cuál es el que quiero. Aquí capturo la fecha de nacimiento. Miren, le das clic en el mes, se muestra el calendario de meses. Si le vuelves a dar clic, se muestran los años, así. Sobre todo cuando quieres ir a años pasados, ¿no? Aquí selecciono una fecha. No sé si notaron que automáticamente se cambia la edad. Miren, lo voy a hacer nuevamente. Le voy a cambiar el año. Vean cómo está cambiando la edad. Ahí programé un evento, ¿no? De cuando cambie la fecha de nacimiento, que automáticamente me calcule la edad y me la muestre en el read only. Miren, vean cómo está cambiando la edad. Cuando yo cambio aquí la fecha, ¿no? ¿Ok? Entonces, nótese que el text box está read only, no lo puedo modificar. Aunque yo lo seleccione, si capturo algo ahí, por ejemplo, ahí estoy capturando datos, no me permite modificarlo, ¿no? Porque es read only, ¿no? Capturo aquí el sueldo. Este empleado sí está capacitado, pero no tiene seguro de vida, pues obviamente es masculino. Y aquí le pongo su nivel, grado máximo de estudios, capturo. Me confirma la operación, me dice datos del nuevo empleado, me aparecen sus datos, me aparece su edad calculada, me aparecen las palabras no y sí, incapacitado y el resto de los datos, ¿no? Le doy OK y vean que aquí ya no aparece true o false, de acuerdo a lo que acabo de capturar. Si capturo un nuevo empleado, vean que automáticamente me calcula su edad también. Capturo aquí su sueldo. Resulta que este empleado sí tiene seguro de vida y no está capacitado. También es masculino. Pongo el grado máximo de estudios. Ahí me confirma los datos y me muestra correctamente en seguro de vida y incapacitado las palabras sí o no. Entonces, esa es la forma pues más adecuada, ¿verdad?, de mostrarle datos a un usuario. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. No, profe. Bueno, entonces, para que tomen en cuenta, pues estos consejos en realidad son unos tips de cómo
diseñar las formas, sacarle el mejor provecho a los controles visuales y cómo mostrar los datos, ¿no? Confirmen todas las operaciones que vayan a realizar, ¿no? Es importante que el usuario quede completamente satisfecho y enterado de que la operación que solicitó se realizó de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, que se entere de que si se hizo bien la operación que fue ejecutada, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pues no, profe. No, profe. Bueno, pues yo creo que ahí le vamos a dejar por hoy. Mañana lo que quiero hacer es explicarles lo de los varios todos que habíamos dejado pendientes, ¿no? Voy a programar desde cero la aplicación para que vean cómo se le puede hacer para almacenar varios todos y que adentro de cada todo obviamente pues vaya la lista de partes, ¿no? Pero eso lo dejamos para mañana. Si hubiera alguna duda, pues escríbanla ahí en el chat. Ahí en la pestaña de archivos, en la sección de materiales de clase, les incluí esta diapositiva que acabo de mostrar, estos apuntes. Entonces ahí para que lo descarguen, ¿no? ¿Ok? Si no hay ninguna duda, pues nos vemos mañana igual a las 9. Hasta mañana, profe. Bonito día. Mañana. Mañana.